¿Alguna vez te ha ocurrido que no te llegan los mensajes de WhatsApp o algunas aplicaciones después de un rato funcionando se cierran solas y no funcionan bien? Bien, pues hoy vamos a ver algunos trucos para que no se cierren solas las aplicaciones Android. A partir de la versión 6.0 de Android se podría decir que hay una lucha entre los requerimientos que precisan las aplicaciones para funcionar correctamente y por otro lado la gestión que hace Android del consumo de batería, minimizando el uso de la batería para que dure más. Así que en este vídeo vamos a ver qué tenemos que hacer para corregir los fallos que se producen en algunas aplicaciones por culpa de la gestión de ahorro de la batería. Voy a usar como ejemplo este Xiaomi Mi A2, aunque la explicación puede servir para otros dispositivos Android. Dentro de ajustes tenemos una barra de búsqueda y debemos escribir batería, con tilde, la letra I, y nos va a aparecer un montón de opciones y debemos ir a optimización de batería. Pulsamos de nuevo en optimización y aquí nos aparece una lista con las aplicaciones que están sin optimizar. Pulsamos en todas las aplicaciones y voy a buscar WhatsApp, por ejemplo, y aquí vemos que está optimizada para que gaste poca batería, así que la ponemos en la lista de las no optimizadas. Seguimos revisando qué más opciones de ahorro de batería tenemos y aquí nos aparece otra opción para ahorrar batería que entra en funcionamiento cuando le queda un 15% de batería, así que desde aquí podemos aumentar o disminuir el porcentaje que activa esta opción y yo la voy a dejar así deshabilitada. Otra opción más que trae Android 9.0 es la opción de ahorro de batería inteligente. Esta opción está enfocada a las aplicaciones que no sueles usar mucho y nos advierte que tener esta opción activa puede que impida que las notificaciones lleguen correctamente y en teoría no debería afectar a WhatsApp, pues en el primer ajuste la puse en la lista de aplicaciones no optimizadas y como ya digo no debería afectar esta opción, pero si os sigue dando problemas desactiváis esta opción de ahorro de batería. En versiones antiguas de Android, como esta que es Lollipop, no hay tantas opciones de ahorro de batería, aunque si entramos en los ajustes, aplicaciones instaladas, podemos elegir si queremos que se cierre la aplicación al salir de ella o mantenerla en segundo plano y así nos funcionaría mejor. Los consejos que doy en este vídeo recomiendo hacerlos solo con las aplicaciones que realmente te interesa tenerlas siempre activas, pues si desactivamos la optimización de batería para todas las aplicaciones, al final el gasto de batería va a aumentar bastante. Bien, pues espero os sirva estos consejos, si es así deja tu like y nos vemos en un próximo vídeo.